Esa es la opción. Perfecto. Está. Y ahora Para. para, usala. Ahora pongo pausa, ¿no? Buenas tardes, buenos días a todos. Buenos días ya en la región, no, pero tarde sí. Noches también para los que están en Europa, como Paige y Gilad. Ahora empezamos en 2 minutos, ya empezamos, estamos haciendo pasar a la gente. Hola Rorro, pudiste sumar, qué bien. Y con saco, impecable. Agus, ahí ya entraron todos. Si querés arrancar, estamos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por sumarse a este webinar de MBS Hub. Para los que ya fueron parte durante todo el año de los webinars, ya lo saben, pero para los que no, bueno, somos una comunidad que intenta romper silos entre sectores que trabajan alrededor de las soluciones basadas en la naturaleza, y tratar de generar lenguajes comunes para crear mecanismos financieros de escalamiento de estas soluciones tan importantes para cumplir con las metas de Río, de desarrollo sostenible y más aún hacia la regeneración. Y bueno, este probablemente sea el último webinar de este año, así que todo lo que quieran mencionar pueden hacerlo acá. Este es un espacio de reflexión, tenemos algunas ideas disparadoras, pero la idea es que todos podamos participar. Eh, y bueno, en esta oportunidad el objetivo es conversar alrededor de los hitos y las resoluciones que surgieron a raíz de la COP de biodiversidad que fue en Colombia hace un par de semanas, en Cali, eh, y ver qué podemos sacar en limpio de esto para sacar acciones concretas, ¿no? Como sabemos, los que estuvimos ahí y los que no, eh, fue una COP bueno, tuvo algunos hitos interesantes en materia de, de beneficios derivados de productos de información genética, como también se incluyó la operativización de la participación de pueblos originarios en las negociaciones. Y bueno, como también desde el sector tecnológico, desde el sector Nature Tech, se empezó a hablar ya con una mayor nivel de profundidad en todo lo que son métricas, algo que fue receptado eh, de buena manera, si bien hay un montón de dudas que vamos a charlar hoy. Eh, Eso fue un avance bastante interesante. Sin embargo, bueno, los que estamos en este tema también, de alguna manera nos preocupa o estamos pensando eh, en que quizás existe una brecha muy grande entre los problemas que trae aparejada la biodiversidad y la complejidad de trabajar en temas de biodiversidad y los efectos o los impactos que esto recibe. Y por otro lado, las acciones de reporte que estamos empezando a ver en las grandes corporaciones, en el sector financiero, que bueno, son motivadas en gran parte por lo que se llama la materialidad, ¿no? Estos impactos directos que tienen estas empresas y que, hablando de sistemas complejos, es muy complejo, valga la redundancia, pensarlo de esa manera. Entonces, bueno, ¿qué puede surgir que no sea solamente a través de regulación, a través de obligaciones que, que impliquen reportar de ciertas maneras? Eh, y en ese sentido, bueno, es muy importante ver cuáles son los business case, ¿no? O sea, desde el sector privado que pueden hacer que se generen acciones de financiamiento realmente positivos para la naturaleza. Entonces, bueno, un poco con ese escenario con el que nos encontramos post-COP, vamos a estar charlando con algunos especialistas.
sobre eso, ¿no? Sobre cómo podemos crear alianzas y modelos que permitan desarrollar, desplegar esos business case para invertir realmente en soluciones basadas en la naturaleza que sean escalables, replicables, interoperables, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, quiero darle la palabra a Giselle Buhmann, que es Chief Scientist en Regen Network, esta red global bueno, pionera en temas de finanzas regenerativas. Y bueno, Giselle, contanos un poco cuáles son tus conclusiones post-COP, qué te quedó, qué pensás de esta reciente inclusión del rol de los pueblos originarios en el marco de la CBD, si es realmente o no una posibilidad de generar confianza, ¿no? En generar mayores flujos de inversión hacia biodiversidad y de qué manera la tokenización, que es un tema que ustedes manejan muy bien y hace tiempo, puede generar o puede facilitar esos business case para atraer inversiones. Así que, Giselle, the floor Bueno, is yours. bueno, encantada de estar acá. Hola a todos. Takeaways de la COP. Yo creo que el principal takeaway que me llevo es que para mi sorpresa hay un, un consenso y una sensación me sale más en inglés, awareness, ¿no? Como de sentido de que realmente la biodiversidad cobró un papel fundamental e importante por primera vez, yo creo, en boca de todos. O sea, me pareció que interactuando o sea, Regen Network nos caracteriza que nosotros interactuamos con los desarrolladores de proyectos, los desarrolladores de protocolos, con los compradores de créditos, los financistas, con los terratenientes que tienen proyectos y que vienen hacia nosotros a ver cómo pueden organizarse con desarrolladores de proyectos. Y en cada uno de ellos sentí que había un alineamiento muy fuerte en la importancia que cobró la biodiversidad y bueno, traían con ellos todas las críticas del mercado de carbono. Entonces está bueno que eso generó como un primer use case, como una primera experiencia para todos, con sus pros y sus contras, con todos los problemas y las barreras con las que nos fuimos enfrentando. Y yo creo que este mercado de biodiversidad está emergiendo muy fuerte, considerando desde el vamos a lo que es las comunidades locales, los pueblos indígenas, y me parece que esto, por supuesto, genera muchísima confianza porque una de las críticas y los problemas que tuvimos con el mercado de carbono es que al no incluir a las comunidades locales y al no incluir al conocimiento indígena, no se generaron las suficientes sinergias como para que hubiera total colaboración y alineamiento desde lo social. Entonces eso muchas veces actuó en detrimento de los proyectos, bloqueó proyectos y el avance de la inversión. Yo creo que se está tratando de evitar todo eso. Nosotros estamos en particular tratando de incentivar proyectos con terrazos y con otra compañía, Era Brasil, que también está trabajando con pueblos indígenas en Ecuador. Y estamos ayudando en el desarrollo de protocolos que sean más bottom-up, que tengan en consideración no solo la participación activa de los pueblos indígenas, sino también desde lo técnico, ayudando desde el punto de vista de software y utilizando también elementos de blockchain y demás para generar mayor trazabilidad, gobernanza, herramientas que permitan que realmente ellos a su manera, con su cultura, puedan generar y desarrollar el esquema de créditos que mejor se ajuste a lo que ellos necesitan y también teniendo en cuenta elementos de su cultura para lo que es protocolos de medición. Entonces, yendo un poco a cómo la tokenización puede ayudar, o sea, por un lado estamos generando confianza con las comunidades locales y con los pueblos indígenas, por el otro lado, el uso de la blockchain como una tecnología diferente que permite una completa trazabilidad y transparencia, creo que bien utilizada es una herramienta muy poderosa, que viene a entrar en el mercado muy fuerte. Y si bien nosotros ya con nuestros 7 años en Regen Network nos hemos encontrado con un montón de circunstancias y problemas a la hora de generar este consenso del por qué utilizar el blockchain desde el mercado de carbono, que siempre fue más a lo tradicional, al uso de intermediarios, la bancarización. Esto es más extractivo, ¿no? Porque entonces la mayoría
del dinero no termina llegando al desarrollador del proyecto o al pueblo indígena que está haciendo la protección. Nuestra idea es desintermediar, nuestra idea es ayudar a que los capitales fluyan directamente a donde deben ir con mayor transparencia. Y nos encontramos con que en este mercado de biodiversidad todo razona y todo se alinea hacia eso, así que eso es muy prometedor. Y otro takeaway que me llevo de la COP es que también hay mucha avidez por desarrollar algo nuevo, que sea un poco más holístico, que no sea exactamente carbono o biodiversidad como bloques separados. Entonces empezó a hablar un poco de stacking, de esto de apilar créditos, de generar varios créditos a partir de un proyecto. Hay conversaciones, hay resistencia, está buenísimo porque hay mucha conversación alrededor de eso y estamos pensando en cómo generar algo más holístico como una unidad holística, que sea algo más de salud ecosistémica o de, no sé, alguna unidad que represente por ahí un índice más compuesto que tenga los componentes de agua, de biodiversidad, de carbono, pero que sea en sí una unidad que englobe todo, como para que los proyectos puedan ser monitoreados y trazados en función de su mayor potencial, porque también la realidad es que si nosotros buscamos incentivar la salud ecosistémica a nivel global, nos vamos a encontrar con que hay lugares en donde es mucho más prioritario mejorar la retención de agua, la capacidad mejorar el agua de una cuenca con estrés hídrico, una cuenca que tiene problemas de inundaciones. Quizás esa es su prioridad y no tanto la biodiversidad. En otras áreas la biodiversidad es, por supuesto, para esa área y para el planeta entero la primera prioridad, y en otras áreas sí el carbono quizás puede tener más relevancia. Entonces, cómo poder ir ajustando y desarrollando algo que permita que se genere una mayor diversidad, ¿no? De estas oportunidades de financiamiento y cómo regular cuál cobra más relevancia y cuál es esa, no sé, unidad futura de salud ecosistémica más integral. Así que bueno, por ahí van las conversaciones. Bueno, buenísimo. Gracias, Giselle. Ahí bastante para reflexionar en términos de las unidades. Bueno, hace poco tuvimos a, a la gente de Sabimbo hablando del paper que crearon de la unidad interoperable. Y bueno, muchas preguntas alrededor de eso y, y bueno, a ver qué podemos sacar en limpio para la región. Eh, pero súper interesante. Bueno, vamos a pasar a Facundo Armas, que es director de negocios sostenibles en Globant, esta empresa multinacional líder en tecnologías digitales. Y bueno, Facu, contanos qué te pareció a vos la COP, qué oportunidades vieron desde Globant para proveer servicios digitales en materia de biodiversidad y capital natural. Y bueno, algo que venimos charlando con vos hace tiempo que puede ser muy interesante para la región es seguir pensando en esta plataforma, ¿no? Que puede conectar oferta y demanda y que genere ese escalamiento, ¿no? Y ese business case que estamos tratando de ver. ¿Cómo lo viste vos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que todos los puntos que mencionó Giselle comparto totalmente con esos aprendizajes. Eh, Fue mi primera COP de biodiversidad. Yo había participado solamente en la de cambio climático. Entonces creo que fue súper interesante conectar y escuchar de los proyectos que hoy en día se están llevando de diversas índoles. Creo que como primer takeaway que me llevé es que yo estoy siguiendo mucho las conversaciones que estaban presentando los bancos, ¿no? Principalmente los bancos privados, reconociendo que con el financiamiento que se necesita para cerrar esta brecha de financiamiento, no va a poder venir del sector público meramente, sino que el sector privado es quien debe empezar un poco a tomar el liderazgo en estas temáticas. Y trayendo un tema que, bueno, puede parecer un poco obvio, pero en muchos bancos tal vez no lo comentan así a primera vista, que tiene que ver con, está todo ok con los proyectos que estamos financiando para regeneración, ¿no? Pero el ojo debería estar en el impacto neto de la cartera per se, ¿no? Entonces, los bancos levantando
esta dificultad de no necesariamente, obviamente es un tema, ¿no? En qué proyectos invertir, cómo aseguro el alineamiento de los estándares y demás, sino cómo mapeo el impacto que están teniendo mis proyectos o mis financiamientos que están teniendo un impacto negativo en biodiversidad, ¿no? Y cómo transformo o reduzco o mitigo ese impacto, ¿no? Ese fue como un gran takeaway y nada, muy novedoso también mismo siguiendo la agenda climática. Y me pareció interesante ver el ecosistema de innovación, startups que están trabajando en la temática de riesgos y oportunidades alrededor del tema de biodiversidad para el sector privado, ¿no? Que creo que es algo que eh, va a decantar de los MVSAPs llegando al sector privado y quienes están tal vez adelantándose a eso a nivel banco, a nivel industria, van a poder tener más fácilmente esa transición antes de lo que fuese una regulación. Como segundo punto, creo que la inclusión de este cuerpo subsidiario de pueblos originarios también obviamente responde a esta, empezar a diseñar y desarrollar proyectos que estén también alineados con quienes van eventualmente en muchos casos a ejecutarlos, ¿no? Y que sigan también las métricas que son de valor para las comunidades y no solamente la que está tratando de mirar el sector financiero o los standard setters que están claramente muy alejados de las comunidades. Eh, y ahí creo que vemos muchas oportunidades en tal vez tres puntos que tienen que ver. El primero con el uso de la tecnología para los tres en temas de conocimiento ancestral, ¿no? O sea, eh, como sabemos, son quienes se encargan de proteger el 95% del capital natural que está en muchos casos en cuestión, y ese conocimiento está en riesgo también de pérdida, ¿no? Entonces vimos también muchas conversaciones alrededor de, bueno, ¿cómo hacemos para capturar y capitalizar el conocimiento para el de-risking financiero de los proyectos? El segundo punto tiene que ver con la trazabilidad de los fondos, ¿no? Como mencionó Giselle y Agustín, los fondos se suelen perder por medio de intermediarios, cuando las comunidades son quienes están diciendo ya hace mucho tiempo, nosotros sabemos cómo gestionar los fondos y para qué tienen que ir. Entonces ahí temas de billeteras, sistemas abiertos para la trazabilidad de fondos, como bueno, un proyecto que ya hemos trabajado en distintos proyectos orientados a créditos de carbono, donde por medio de blockchain también permitimos esa trazabilidad de los fondos que se terminan recaudando para asegurar la aplicación de los mismos hacia el fin en el que fueron pensados. Y el último, obviamente, para el monitoreo de la gobernanza comunitaria en esos proyectos, ¿no? Que por lo que vi también muchas startups estaban trabajando en eso. Y más de cara a lo que va a ser la COP el año que viene en Brasil, donde también se espera el, el, la unión más grande a nivel Latinoamérica de comunidades indígenas, que si bien va a ser cambio climático, las agendas se empiezan a entrelazar cada vez más. Eh, Anteúltimo punto tiene que ver con la cuantificación del valor de naturaleza, desde organizaciones intentando ir hacia esquemas más simples y otras tratando de ir al mayor detalle a nivel tipo de animal, cada uno con sus pros y sus contras. Me parece que ahí hay un gran potencial para la tecnología, ¿no? En llegar a consensos y por medio de datos poder monitorear ese valor que nosotros entendemos. Y finalmente, como tal vez última conclusión, lo que yo vi siguiendo, como les mencioné, muchas conversaciones de los bancos y de tecnología, un ecosistema que va creciendo, ¿no? Que es muy grande, que hay una comunidad, como mencionaba Giselle. eh, sí creo que hay una gran oportunidad para la integración, ¿no? Para integrar estas soluciones que tal vez están abarcando partes del problema y al no estar conectadas, eh,
bueno, se generan ciertas brechas cuando creo que realmente con muchas de las cosas que escuché se podría estar pensando y armando una solución más integral que conecte el end-to-end desde los bancos, mapeando sus riesgos de oportunidades, hasta el lending, el monitoreo, las comunidades y demás. Ahí es donde me parece que está la gran oportunidad para el ecosistema. Y como último punto dentro de ese mismo, lo que vi es que la conversación es más del lado de tecnología, ya sea de blockchain, de AI, estuvo más que nada en los side events y ya en las negociaciones todavía ni siquiera entra tanto en la conversación o en las negociaciones per se, empezar a hablar de este tema. Y personalmente me parece que estamos perdiendo tiempo cuando ya vemos algunas regulaciones que mismo mencionan la tecnología blockchain. En este caso, cuando ya hay un cuasi consenso de que la tecnología blockchain aporta la transparencia que necesitan estos mercados, que no se esté hablando o tratando de poner en las formalidades del sistema de Naciones Unidas, es un poco una frustración y una pérdida de tiempo cuando no lo tenemos, ¿no? Así que ese es un poco mi reconto. Buenísimo, gracias, gracias por eso, Facu. Y me hacías acordar mucho a cuando se hablaba ya hace varios años, ¿no? Desde la cooperación internacional en los proyectos, el tema de la coherencia política que mencionabas de ciertos proyectos que no van en línea con indicadores más macro de un portafolio o de un país y que, bueno, hoy ya existen algunos instrumentos interesantes, pero más que nada del sector público que se pueden tomar, ¿no? Como estos, lo de los bonos vinculados a sostenibilidad o vinculados a naturaleza que donde la métrica es el KPI y no el proyecto, ¿no? El use of proceeds, ¿no? Súper interesante, varios puntos ahí para destacar sobre lo de las negociaciones, que creo que va la intervención de Gilad y Page de Nature Tech Collective, creo que va a estar bueno porque vamos a hablar un poquito de eso ahí al final del rol de las taxonomías para generar ese, ese impacto más macro. Pero bueno, vamos a pasar a Francisco Gómez, que es director técnico de Terrazos, esta iniciativa de Colombia para el mundo que viene innovando muchísimo con los bancos de hábitats. Y bueno, contanos un poco tu visión, Francisco, y la de Terrazos de cara a la post-COP en la región. ¿Cómo planean ustedes expandir estos esquemas de compensación en bancos de hábitats, de hábitats en otros países, en otros biomas de la región? Y bueno, ¿cuáles creen que es el creciente interés que existen de empresas por participar de este tipo de mecanismos? ¿Cómo lo ven ustedes, ¿no? Si es realmente puede ser una oportunidad para desplegar en números significativos, ¿no? Este sistema, ¿cómo lo están viendo de cara a los alarmantes números que nos está diciendo la ciencia, ¿no? Francisco, adelante. Gracias, Agustín, y bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con todos los panelistas y con todos los que están participando. Em, a ver, mejor dicho, me parece buenísimas las intervenciones de Giselle y de Facundo, em, porque tocan una cantidad de temas importantes alrededor de cómo es que el mundo entero está pensando la biodiversidad y cuáles son verdaderamente los mecanismos y la escala de esos mecanismos, ¿no? La que se requiere a nivel global para realmente em, pues poder cumplir con las metas que nos estamos planteando en el mundo. Em, entran temas importantes que se escucharon en la COP, como todo lo de las métricas, como la participación del sector financiero, como la participación de las comunidades, y como las condiciones habilitantes que se necesitan para que el sector privado realmente entre a ser un actor importante, entre a financiar, pero entre también con una idea de em, participar desde su propia huella, ¿no? Entendiendo sus impactos y sus dependencias en la naturaleza, a colaborar ¿no?
con lo que se necesita en términos de preservación y restauración. Cuando lo entendemos así, digamos, hay una gran lección que a mí me deja la COP, y es que ya estamos llegando todos a entender que estos mecanismos de mercado son necesarios, no porque nos guste el mercado, no por el capitalismo, no necesariamente porque ese es el sistema en el que estamos, sino porque es la forma más eficiente en la que nosotros vamos a poder realmente canalizar la cantidad de recursos que se necesitan para preservar y restaurar la cantidad de tierra que necesitamos preservar y restaurar en todo el mundo, en todos los ecosistemas, no solamente los críticamente amenazados, no solamente los estratégicos, estamos hablando ya de todos los ecosistemas. Entonces, cuando empieza a ver uno que eh, esta idea de los mercados de naturaleza empieza a coger fuerza, y no que todavía no haya algunos detractores, porque los hay, y es importante que esas conversaciones estén abiertas y que esas conversaciones se puedan seguir dando, pero cuando nosotros vemos eso, em, pues desde Terrazos, digamos que nos sentimos muy a gusto con que nuestra solución, que es una de muchas soluciones, em, pueda servir porque está alineada con esta lógica de nosotros tenemos que tener mecanismos de alta integridad que puedan ser trabajados con comunidades, que puedan ser motores de desarrollo para esos territorios, y que de alguna forma empiecen a ver la conservación como una forma de riqueza. Em, si lo vemos así, los bancos de hábitat en, pues ahorita estamos pensando mucho en Latinoamérica más que en el resto del mundo, pero son una opción viable, y son una opción que tiene, digamos, una simpleza conceptual que puede llevarse a cualquier país latinoamericano. En Colombia tenemos unas ventajas alrededor de tener un mercado obligatorio existente de compensaciones por pérdida de biodiversidad. Eso, bajo la lógica del desarrollador del proyecto, em, tiene muchos beneficios, porque mientras no tengamos un mercado voluntario suficientemente robusto, que empiece a demostrar transacciones ejemplares y que empiece a crecer como se necesita que crezca, la única forma de que esto funcione es a través de mercados obligatorios que tienen una cierta estabilidad, que están asociados a los proyectos de desarrollo de los países, y que permiten que estos esquemas se prueben, em, crezcan y de alguna forma sirvan como ejemplo para escalar. Em, Creo que queda todavía mucho por hacer. Entre más nos bajamos de capas de nivel de detalle frente a lo que estamos haciendo en términos de estos mercados de naturaleza, encontramos que se necesitan condiciones habilitantes para estos privados, como por ejemplo que los privados entiendan cuáles son, ¿no? Cuál es su huella en biodiversidad. Eh, esto es una cosa muy simple, esto es una cosa que en carbono de repente ya todas las empresas la pueden contratar, la pueden calcular, hay varias metodologías, pero, pero la huella de biodiversidad todavía no es clara. Em, Están, ¿no?, los programas como TNFD, que tienen una robustez técnica enorme, pero que están pensados primero para las grandes corporaciones. Mientras tanto, los pequeños y los medianos todavía no entienden muy bien la biodiversidad, cómo se mide. Lo saben más o menos en términos de naturaleza, pero no hay realmente una herramienta que permita que entendamos cuál es esa huella. Em, el sector financiero, igual, no solamente su huella propia, sino la huella de su cartera, ¿no? ¿Cómo están midiendo ellos un balance entre acciones positivas en biodiversidad y acciones negativas en biodiversidad de sus propias carteras, y cómo pueden hacer una gestión de esas carteras asociadas a biodiversidad? Em, y finalmente, em, cómo entendemos que la biodiversidad es parte de los territorios. Aquí no se puede hacer, ¿no? Como en el mundo del carbono, no se puede hacer captura de carbono industrial. No podemos hacer una planta de generación de biodiversidad.
Esto se tiene que trabajar en los territorios y estos territorios tienen que entender, entenderse como custodios de la biodiversidad. Em, y ¿no? El reto para nosotros es que los proyectos que estamos diseñando sean proyectos que se alineen con las culturas, con los pensamientos, ¿no? Esta idea de unificar a todos los pueblos indígenas y las comunidades locales en una sola bolsa, en una sola sigla, como si fueran todos iguales, em, es un poco una locura, porque esto requiere de un contexto específico por territorio, que tiene que tener unos principios claros, pero que definitivamente tiene que ser lo suficientemente adaptable para que en cada contexto se trabaje de manera articulada con estos actores. No solamente en términos de una relación eh, previa, libre, informada, etcétera, sino también en términos de una repartición de beneficios que sea justa, que sea equitativa, donde estas comunidades se entiendan no solo como beneficiarios, sino además como socios de los proyectos y se entienda que su rol de custodios históricos de los territorios no solamente va a empezar a ser remunerada, sino que además se aprecia ese trabajo histórico de haber conservado y se valora. Entonces, hay una cantidad de cosas, creo que parte de todos estos principios es lo que nos lleva a nosotros a pensar que se puede trabajar en otros países. em, y por ahí, digamos, la lógica de expansión de estos mecanismos. Bueno, muchas gracias, Francisco, que sí, es interesante para explorar esos otros países ahora con todo el auge que existe en la zona de Gran Chaco. Quizás puede ser un buen ecosistema para pilotear algo parecido, ¿no? Entre Paraguay, Argentina, un poco de Bolivia, un poco de Brasil. Hay zonas muy interesantes que venimos viendo de cerca desde el hub. Eh, bueno, muchas gracias, Francisco. Y bueno, tenías un video que quizás lo podemos pasar si nos quedan un minutito después de la intervención de Gilad. Pero bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Gilad Goren. Vamos a hacer un switch a inglés. El año que viene, si conseguimos fondos, vamos a poder hacer traducción simultánea. Todavía no lo tenemos, así que agradecemos a los colegas y si no, después, bueno, si queda alguna duda, pueden preguntar y hacemos de traductores. Pero bueno, Gilad, thank you very much for being here. Gilad Goren is the coordinator of Nature Tech Collective. It's very interesting initiative, a global initiative. We try to land for Latin America and that it's bringing together all these amazing startups and innovations around nature techs in the world. And well, I was very pleased to be in your last webinar about the outcomes of the COP for the sector, and it was mentioned a lot the work around the taxonomy you just created, which is it is amazing. I recommend everyone to take a look at it. And well, about the taxonomy and after the COP and how you see the region in this regard, I wanted to ask you what is the purpose to tell us about the purpose of the taxonomy and how could it be applied to the Latin American context after the COP. You've been there in our region. And also after reading it, we wanted to ask you if you have any strategies for diffusion and education, even though the taxonomy is very tailor-made for each initiative to have its own lens and bring benefits for the broader community. How can we think in a broader strategy, and even is it crazy to think of a mainstream adoption through market discipline in such a way, or some sort of self-regulation, considering the regulatory sector is not being present as we wish? Well, what is the role of the whole private sector community to create something programmatic rather than project-based? So, Gilad, the floor is yours. Ok, buenos días a mis amigos en Latinoamérica y buenas noches
toda la gente que está en Europa. Am, una lástima en que olvidé la mayoría de mi español. Ahorita viviendo en Portugal, entonces si quiero es más como portuñol. Em, Paige, entonces pienso que Paige también mejor. habla español. Al final hablan los dos español. No, como un niño, como un niño, como un mochilero. Um, for such heavy issues, it'd be best if I moved to English. Um, Thank you so much for the opportunity, first of all. Um, Lots of questions. I'll share a quick presentation to go over what this taxonomy is about. My colleague Paige shared the actual taxonomy in the chat, and it's not even version 1.0. We purposely called it version 0.6. There's a lot of work left, but I think we're on to something. So let me start by sharing. Let's get this going. Okay. So really quickly, the Nature Tech Collective. Um, we are a tiny but mighty nonprofit organization, ONG, and we exist well, we have a new tagline. We exist to serve those who serve the nature positive transition, which to me means all of you guys. We're currently 180 members, so we're first and foremost an industry association. The majority of the members are nature tech solution providers, but over the past year, we've brought on enterprise level NGOs and financial firms, project developers, academic institutions, really whomever we could bring in who's relevant to the nature tech ecosystem. And our mission, put simply, is to drive and accelerate the adoption of nature tech solutions because we believe that it is the great unlock to closing the nature finance gap and to getting us to a world where we have effective coexistence between humans and the rest of nature. In addition to our work on the community building side of things, where my colleague Paige leads, we've also been doing a lot of sense-making work. You may have seen some of our reports, our sector maps. We have a bunch of them out and many more coming in this year. I'm glad to say that one of the things we learned was made clear at COP16 is that many companies are past the awareness stage. They are now aware they need to do something about nature. It's no longer so much just a climate conversation. In fact, nature sometimes talks more clearly to the company's bottom line. We are primarily focusing on the private sector. We see that as an engine for development, and the nature finance gap is mostly focused on the private sector as well, by the way, or entirely actually. And so the good news is that nature tech is a known quantity. Companies are expressing interest. No one's saying not now. We now have our work cut out to flatten the learning curve to help companies understand if your challenge is X, the solution is Y for your geography Z, and to move them towards adoption. And this taxonomy concept, we believe, is a step in the right direction. This taxonomy is meant to be a navigational tool. Like I said, it's meant to give you, this is the beginning steps of a formula. The formula is for challenge X, say, I need to figure out how to generate biodiversity uplift if I'm in the forestry section in Japan. Or say, I need to figure out what's an effective way of transitioning towards agroforestry in East Africa, right? Challenge X or solution X rather, using tools Y in geography and nature location Z. That's the formula we're trying to address. Presently, there are 3 dimensions to the nature tech taxonomy framework. The reason you see it in this sort of hierarchical category ways is because we had to somehow translate this into a PDF. This is absolutely not the optimal way for doing this type of work. The
the movement will be towards a digital, an online database that is searchable. And in fact, one of the original impetus for this taxonomy, aside from allowing our community, the nature tech community, to identify itself, um, is because we want to build an AI tool that will be a place where anyone could come in as a public good, of course, and ask the kind of questions I've been stating. And the only way to really get that done, the only way to actually make use of AI is to have a machine readable, rigorous taxonomy. Many of the taxonomies out there right now, they're terms of art, they're fluffy. The way we go with this taxonomy, version 1.0 and onwards, we increasingly make the definitions of each one of these terms rigid and clear, and we get it to be the core taxonomy for what will be a human interface LLM to answer these kind of questions. So the first lens is the transition lens, and we grounded a lot of our work on One Earth, which is an amazing nonprofit organization who did a similar project focusing on climate. So their climate solutions framework focused on the transition, on the solutions lens. The two of those categories, conservation restoration and the region ag transition, are very much core to what One Earth did. The other two categories we've added entirely de novo, and that is the nature positive economy. The way I explain that is if conservation and restoration, these are areas where we want humans to get the fuck out. The region ag transition, this is the interface between nature and humans, right? We want that to be as nature positive. Nature positive economy is from the supply chain onwards to the transportation built environment where the humans live. And nature positive finance, well, that's the way stuff gets done, right? It's finance. So how do we leverage that massive industry to drive funding to the right places to optimize ourselves for realignment with planetary health? So that's transition lens. On the nature lens, this is the one that's most work in progress. We base everything we do on the planetary boundaries. So the way we will kind of create this is a mix of the planetary boundaries plus the bioregional framework that's provided by One Earth and the biomes of the Task Force on Nature-related Financial Disclosures. We're going to synthesize those three. And again, envision these as tags for a dynamic database more than anything else. That's going to help you understand the potential in this taxonomy. And the last bit is something that's totally ours. We call it the 5Ms framework. And this is a taxonomy for the actual nature technologies, the solutions, right? So when we define what nature tech is, first and foremost, we explain nature tech as not so much a new typology of technologies, but rather a new lens. If climate tech is about climate and ag tech is about improving yields, and you have all these other sectors where these technologies would exist, nature tech is about technology in service of the nature positive transition. And the type of technologies you'll find are market pressures. These are the technologies that enable us to put the pressure on the transition, right? Measurement and monitoring, MRV, if you will. Modeling, in other words, the sense making. Material change, that's the actual deployment. Think drone-based seeding, algae-based fertilizer, synthetic bio, stuff like that. Monetization, those are the innovations around earning money, driving money, all that good stuff. If you drill deeper, you'll see that we have the classic Western technologies, but we also heed to traditional ecological knowledge, just basic know-how. All these are technologies from our standpoint, and they're all valid. So that's the taxonomy in a nutshell. And as to some of your questions, so how do we envision this being of use? Like I said, the format you see right now is just so we can present it and have a nice PDF. The real use will be once it's built into a machine readable taxonomy, once there is a query bar, a search bar, and once all those categories are
as in the form of tags and related to our database of solutions. Right? We have 180 members of our community who we prioritize on amplification and on the sort of programming we do, but our database is growing to the thousands, and all of those are viable solutions. And then every one of those will be tagged with all of these type of tags so that when the next OG or Conservation International or any of our anchor members come to us and they ask, I need to know solution X for transition Y and geography Z, we just point to the website. That's one of the core opportunities that we see in what we as Nature Tech Collective do. We're here to work ourselves out of existence. If you have these tools, you don't need the Nature Tech Collective. We'd rather go surfing, as our chairman likes to say. As to your last question about self-regulation, all the rest. Look, we just had our board meeting earlier, and the question came up, Trump administration, what are we going to do about it? Wow, wow, wow. The reality of the matter is that part of the good part of focusing more on the private sector is that from the get-go, we were very clear-eyed. We would love for regulations to take shape. It's likely in Europe. It's not so likely in the States. It never was likely in the States. States is money talks, as they say. And the beautiful thing about nature is that nature could directly relate to the bottom line of almost every single company, either directly or indirectly. It's our job to make it a must-have. It always was our job to make it a must-have. One of the biggest mistakes in nature and in blockchain, where I served in the past and other places, is that we keep going at nice to have solutions. That doesn't fucking work. We got to go to must-have. And must-have is you're not going to have a business in 10 years. Must-have is it could be you'll be regulated out of existence, right? These type of taxonomies and the other assets that we're putting together and the things we'd love to work with you guys on are means in which we make it clear that nature-based solutions, that nature-positive transitions are a must-have. And that's what we're here to do. I hope that addresses your questions. Yeah, thank you very much, Gilan. A lot of things in my mind around how can we create those specific business cases, but the taxonomy is amazing and it's a great tool considering the gaps we identified. Bueno, retomando el español, no sé si alguien quiere hacer una pregunta en este momento. O lo dejamos a Quería Francisco. una pregunta del chat que dice, ¿cómo podemos colaborar para generar proyectos piloto en diferentes locaciones de la TAM a pequeña escala inicialmente que permitan integrar, implementar, demostrar el conjunto de estas Nature Techs, más Nature Collective, más Logan, más Hub, otros? ¿Alguien quiere tomar esa? Vamos, no sean tímidos. Me lanzo yo. De pronto para arrancar más respuestas, pero a ver, al menos desde la lógica que utilizamos en Terrazos, em, hay interés, entonces creo que no es por falta de interés que podríamos hacer este tipo de proyectos. Em, Creo que de las cosas más importantes es entender el lado de la demanda. Em, es decir, son proyectos que se pueden hacer, tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento, tenemos pues la tecnología, eh, tenemos muchas herramientas para que un proyecto de estos pueda salir bien, pero necesitamos entender quién va a comprar lo que vamos a crear, quién es el que verdaderamente va a contribuir para crear biodiversidad, para crear naturaleza. Em, y si esto es, ¿no?, una iniciativa de privados ¿no?, y cuál es la garantía de que esos privados realmente compren y cómo es que lo vamos a hacer. Em, Aparte de eso, creo que tenemos ya pues mucha experiencia para poder hacerlo
inclusive no tan a pequeña escala. Eh, ¿no? Ya los primeros proyectos que se hicieron eran a una escala reducida, creo que ya incluso podemos empezar a pensar a escala mayor y entre más escala, más interesantes son estos proyectos desde lo financiero. Eh, Más fácil es encontrar la financiación para estructurarlos, eh, pero más difícil el reto de encontrar esa demanda. Buenísimo. ¿Puedo agregar algo sobre lo que dijo Francisco? Sí, Bueno, primero decir, en base a este approach más colaborativo, Terrazas y Pigeons ya están colaborando y sumamos a todos los que quieran participar, por supuesto, una invitación, porque nosotros creemos que la colaboración es la única forma y hay lugar para todos para colaborar en esto. Es un montón lo que hay que hacer. Así que esto es bien grande como para que todos podamos tirar para el mismo lado. Un pensamiento que tengo sobre el tema de la demanda, que también lo hemos charlado con Agustín, es el tema de que la falta de claridad desde la demanda, en base incluso a las regulaciones que existen, en cuanto a qué es lo que se machea, cuál es el match entre lo que ellos declaran que, primero, el tema de la cuantificación del insetting y del offsetting, de cuánto tienen que hacer, es súper controversial y poco específico en la mayoría de los casos. Entonces, las compañías no saben cómo vincular la deuda que tienen ambiental, por ejemplo, con lo que nosotros ofrecemos desde los proyectos, ¿no? No hay como un uno a uno ahí. Entonces, para mí, lo que hay que generar ahí es un poco, o sea, yo creo que lo que se ha firmado en base a los objetivos 2030, 2050, es poco específico para las compañías para que puedan entender cómo hacen esta traducción, desde lo que es su trazabilidad, de todo lo que ellos están por ahí contaminando, generando en el medio ambiente, versus lo que deben compensar o cómo generar una inversión en la naturaleza. Ahí creo que hay que trabajar fuerte como para mejorar la forma en la que nosotros ofrecemos un producto, que ellos entiendan qué es lo que necesitan y cuánta deuda ambiental o cuánto es dentro de los claims que ellos tienen que reportar, cómo van tachando los casilleros a medida que nosotros les vamos ofreciendo inversión, oportunidades de inversión en la naturaleza. Me parece que eso es clave, ahí hay que ver cómo alineamos eh, lenguaje y cómo quizás nos salimos de tratar de que sea match uno a uno. El otro día, estoy haciendo por ahí un divague, ¿no? Pero el otro día estábamos con un proyecto que tenía que ver con colección de basura y ellos proponían usar el índice de McDonald's como para hacer un pago que fuera universal, bueno, ¿no? Entonces tenían en cuenta el tema de las papas fritas, el costo de la hamburguesa. ¿Cómo nosotros por ahí podemos llegar en función de ciertos parámetros de las empresas y de los volúmenes que manejan o de, no sé, de su huella más a gran escala, hacer no sé, por decir algo, una división de la gran deuda ambiental que tenemos y decir, bueno, a ver, en función de cuánto estás impactando y en función de los recursos que se deben reponer, cómo distribuimos y hacer ecuaciones que tengan que ver con su capacidad de financiamiento, su historia de huella, y no tanto enfocados en tratar de decir, bueno, no sé, tiraron 5 árboles que repongan 20 y que sea un match de lo mismo a lo mismo, ¿no? Mm, Ahí habría que innovar un poquito y pensar en cómo ayudar a que exista esa sí, sí, es traducción. súper interesante. Creo que es el problema de la materialidad que decíamos al principio que tienen la mayoría de los reportes, ¿no? Incluso los más avanzados y en ese sentido me parece que es muy interesante que no sé si Gilardo mencionó eh, puntualmente, Sí. pero es esto que ellos toman la taxonomía de Nature Tech Collective, toma esto, digamos, este modelo superador que creó el Stockholm Resilience Center, de, digamos, no hablar de materialidad, sino de reportar solo lo que te impacta directamente, sino de tratar de tener unas métricas, esto uno a uno, como decís vos. Creo que el desafío está en cómo hacemos para que esa taxonomía pueda ser tomada como un programa, ¿no? Y no como
como acciones puntuales que no puedan ser medidas, comparadas, ¿no? Y el gran tema de la interoperabilidad. Eh, Roberto, adelante. Sí, simplemente comentar, yo bueno, pertenezco a Simbo, ya conocen nuestro esfuerzo hacia la unidad interoperada de la universidad. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo anterior, vida demanda es clave, pero también creemos que podemos desde el lado de empujar juntos para para guiar ese camino. Al final, eh, como bueno, saben, nosotros abogamos por buscar unidad en áreas de integridad para proyectos de área, ¿no? Eh, con el objetivo de facilitar la creación del mercado. Digamos, empujar de dos lados, pues, un consenso o el máximo consenso posible que haga posible esta creación de un mercado de volumen, ¿no? Que haga el capital a donde llegar. Entonces, sí, esto estamos como la que todos necesitamos, ¿no? Pues es decir, estamos, como decía Francisco hace un momento, proyectos podemos implementar, conectado, tenemos pipeline de proyectos, o sea, el que sea, prácticamente. Lo que nos falta es cómo los fondos que lleguen a esos proyectos. Y bueno, simplemente creo que desde aquí, esfuerzos, es muy importante que busquemos ese consenso, lleguemos también al lado de una solución desde el lado de la demanda. El lado de la demanda, como una solución de consenso con nosotros. Esta conversación y todo, las necesidades de las empresas. Gracias. Gracias, Roberto. Sí. ¿Alguien más quiere hacer una intervención? Agustín, si puedo, una corta. Ujú. Aquí a ver, hay un tema muy interesante alrededor de empezar a pensar en tecnología, en naturaleza, ¿no? Todo lo que hemos conversado, y es que al final lo que estamos tratando de mostrar es que esto es una estrategia de largo plazo, y no solo de largo, sino de muy largo plazo, ¿verdad? Estamos construyendo las bases para escalar esto de manera planetaria. ¿Y eso qué quiere decir? Lo mencionaba Giselle, lo mencionaba Gilad. Si nosotros somos capaces de colaborar y demostrar, ¿no?, que la tecnología no solamente es útil, sino que la tecnología a escala planetaria es la que nos va a garantizar el máximo nivel de transparencia con el mínimo costo posible, donde esto se pueda aplicar en todas las latitudes, sean países desarrollados o países en desarrollo, con protocolos claros, con taxonomías claras. eh, entonces, entonces logramos el éxito. Em, si nosotros somos capaces de demostrar que estos proyectos de alta integridad se pueden construir, así existan 10 métricas, utilizamos una y después vamos mirando, ¿no?, cuál es la mejor. Em, pero entendiendo que la flexibilidad la tenemos que tener, no porque la métrica nos los permite, sino porque somos suficientemente conscientes de cómo es que se construyen estos proyectos y qué es lo que queremos lograr. Entonces vamos a poder generar las garantías de integridad, de transparencia, para que este sea un mercado de miles de millones de dólares, como se necesita para restaurar el planeta. Y creo que eso, en términos generales, pues es parte de lo que estamos tratando
demostrar acá. Así haga falta aún, ¿no? Como unos puntos de condición habilitante, de creación de mercado, de entender, ¿no? Cómo hacemos ese match con los privados, etcétera. Solo quería hacer como esa reflexión porque cuando pensamos en tecnologías muchas veces, no, el blockchain nos sirve, claro que nos sirve. El sector financiero lo ha hecho de otra forma por muchos años y no quiere decir que esa forma no sirva, también sirve. ¿Qué es lo que estamos pensando por el lado de la tecnología y por el lado del blockchain? Es que cuando escalemos esto, eh, el acceso va a ser muchísimo más asequible para todas las comunidades. Lo mismo tecnologías de monitoreo, lo mismo tecnologías para repartición de beneficios. No se trata de que no se pueda hacer de otras formas, es que necesitamos herramientas que se puedan escalar aceleradamente y de manera global y que permitan garantizar la misma transparencia y trazabilidad sin necesariamente depender en un nombre reputado, como funcionan los sectores financieros y bancarios actuales. Agustin, Buenísimo. Ujú. I'll go Sí, back to English really quick on this. sure. So para colaboración, Nature Tech Collective es una plataforma para colaboración. Like what we do is we matchmake. Uh, we're mostly private and NGO focused, but the future was with governments. We literally build out nature tech stacks for the specific causes. We get those case studies into reports. We get them on stage. We try to accelerate the process of adoption. I shared two links with you. Uh, I am increasingly encouraged by public good platforms that are coming up to solve some of the big key challenges we have. WRI is working, and if what they say is true, we will have a global public good platform to provide a basic baseline for the state of nature around the world. They have 200 scientists working on 8 different work streams. They're using remote sensing. They're increasingly getting into ground truthing, something we hope to help them. They're going to be working with Planet Labs on funding some of the ground truthing in key biomes. And imagine now we have the basic baseline. Um, Stockholm Resilience, they recently launched a tool where every business could actually assess its footprint on the planetary boundaries, not just on carbon, not just biodiversity. And they have a set of 15 what they call essential variable indicators, not the hundreds of data points you need for SBTN and all these other alphabet soup. No, 15. And they're scientifically rigorous. A lot of these other disclosure frameworks are built by consultants. They're not built by scientists. So we're seeing these puzzle pieces. What's missing, now going back to the collaboration piece, what's missing that we're seeing so far is a coordinating body to start enabling the apples to apples comparisons of different methodologies or different technologies for the transitions, the interventions. So if we have a baseline, now we could say, is it mulching or no tilling, right? Is it this fertilizer or that fertilizer? Is it this remote sensing company is best for this area or that? Now, this is very bioregional specific, but here's the other great news. There are different companies that are already doing it for their own purposes that haven't been sharing, but they're dying to pool resources because it's expensive. And there's a lot of philanthropic money that wants to go in the space. This is not a technology problem. I come from blockchain. I am not precious about blockchain. I don't care if blockchain is ever used or not, other than for certain areas. I happen to be a fan of it. I'm more about like the human coordination problem. Because we have all the technologies we need in order to like to get us past the chasm into a much more nature positive state. It's the issue now of the coordination. So collaboration is key, and we are here to work with whomever wants to work with us to make this happen. But I am happy to say that there is a lot more interest from across the spectrum of stakeholders to make this happen. So we're not alone. Sure, let's make that governing body a reality. That's what we're trying to achieve. Eh, bueno, para ir cerrando, quisiera darle la palabra a Rodrigo Rodríguez de la Asociación Sustentar para hacer un pequeño cierre y wrap up. Vale, Rodrigo. gracias.
Buenas tardes a todas, a todos. Eh, Espectacular el intercambio, súper nutritivo. No puedo estar más que de acuerdo con todo lo que dicen. Se me vienen a la cabeza algunas reflexiones, ¿no? Una, creo que estamos viendo una convergencia de agendas. Creo que cada vez queda más claro que es inviable esto de tener una conferencia de biodiversidad, una de cambio climático, una de certificación, una de Foro Urbano Mundial. Todos los que estamos en esto, digamos, somos la gente más incoherente del planeta Tierra en términos de nuestro impacto ambiental por los viajes y demás. Ahora deberíamos estar todos en Baku, los que volvimos de Cali la semana pasada, pero que estuvimos la semana anterior en la Climate Week y anterior en el G20 y después la de el Foro Urbano y el de certificación, con lo cual uno básicamente deja una foto en su casa y se va a pasear por el mundo y nadie sabe en qué momento trabaja. Entonces, lo que vemos es que hay una convergencia de agendas muy necesaria, más bajándolo a lo terrenal, creo que hay tres grandes cambios que tenemos que hacer. Una que es pasar de la unidad carbono a la unidad física de área conservada con todo integrado, que es un cambio que estamos haciendo. La otra es pasar de beneficiarios o de comunidades beneficiarias a productores de vida, a sociedades productoras de vida o compañías productoras de vida en el territorio, las comunidades locales, los pueblos indígenas, los productores, como regeneradores y como proveedores de servicios ecosistémicos. Y el tercero es pasar de una lógica de offsetting y de compensación a una lógica de inversión en naturaleza, entendiendo que la inversión en cuidado de naturaleza es la mejor inversión que podemos hacer porque es el único asset class que te da vida, que te da las condiciones para poder tener economía, porque básicamente sin ambiente no hay vida, no hay economía y no hay nada, con lo cual es lo que más valor tiene en el planeta Tierra. Me quedo mucho con las palabras de Giselle, necesitamos colaborar. Lo que estamos haciendo es dándole forma a un mercado, no estamos impulsando una serie de negocios o de kiosquitos, perdón para los que hablan en inglés. Gillette kiosquito es ese que se para en la esquina y vende cigarettes y chicles y eso. Estamos armando un mercado, estamos cambiando una percepción sobre el valor y sobre eso quiero hablarles de este espacio. Este espacio, y me encantó, Giselle, cuando dijiste estamos divagando, o estoy divagando, y creo que es lo que necesitamos. Necesitamos más espacios de divagar, porque claramente lo que sabemos es que pensando como venimos hasta ahora, bien las cosas no van. Entonces necesitamos más espacios de divagar, más espacios colaborativos de donde cada uno pueda sumar su parte del divague para pensar algo juntos. Y este espacio es para eso, es para encontrarnos, para intercambiar. Creo que en todos los webinars que ha organizado el equipo han estado todos los desarrolladores de la región, desde los chicos de Sabimbo, bueno, Terrazo ya es de la casa, ahora se sumó Region Network, con Nature Tech Collective venimos hablando hace rato también, y tenemos que expandir esto, tenemos que generar un nuevo sector y generar las condiciones por un nuevo sector, y ante todo funcionalizar este espacio para lo que necesitamos. Francisco, decís, necesitamos entender la demanda. Bien, hagamos el próximo webinar invitando a la demanda. Invitemos a Deutsche Bank, invitemos a Goldman Sachs, invitemos a Nestlé, a Danone y a alguna otra empresa. Es decir, ¿qué necesitan ustedes? ¿Qué necesitan? ¿Cómo los podemos ayudar? Tomemos nota de qué necesita Business for Nature, Finance for Nature, qué es lo que están demandando de ese lado y ver cómo podemos hacer un puente entre esto que está demandando el sector privado, el sector de inversiones y lo que está ofertando el territorio y lo que están ofertando nuestro sur global y qué es lo que nosotros podemos ayudar dentro de cada uno de estos cuadritos, de estas pantallas, qué es lo que podemos ayudar para que esto suceda. Y cómo podemos involucrar a los gobiernos. Y en esto yo, perdón que creo que con todos ustedes nos hemos reunido por separado, que no subestimemos el rol de los gobiernos. El rol pedagógico de explicarles lo que estamos hablando y del rol de asistencia técnica para ayudarlos a generar condiciones habilitantes. Algo que llamó mucho la atención en Cali fue que hubo mucha presencia de gobiernos y de gobiernos subnacionales buscando generar condiciones habilitantes para recibir inversión en materia de naturaleza. Y esto es súper importante, porque podemos cometer un error. Así como en el carbono nos olvidamos de preguntarle a las comunidades, ahora podemos armar algo nuevo y olvidarnos de preguntar a los gobiernos, preguntar a los gobiernos. Y esto puede ser extremadamente riesgoso, más allá de que es una barrera para escalar y replicar esto.
Lo interesante es que están súper abiertos. Creo que todos nosotros, digo, yo he visto el diálogo entre Terrazos y el gobierno colombiano y es excelente. El diálogo entre distintos actores, digo, yo sé que Globant está hablando también con varias provincias, digo, hay mucha apertura del lado de los gobiernos, hay mucha apertura del lado de las corporaciones. Entonces, el tema es cómo generamos de este ámbito un ámbito que nos sirva a todos. Lo que digo es, la invitación concreta es que primero, nutramos la agenda. No sé si nos va a dar para hacer otro webinar antes de fin de año, porque ahora entramos en la lógica de fiestas todos los días y entregas y correr y todo el mundo. Parece que el mundo se termina dentro de 2 semanas y todo el mundo quiere los entregables y cerrar el año y decir feliz Navidad y chau. Pero pensemos para el principio del año que viene ya ir tirando, mira, mi organización necesita conocer, no sé, las condiciones de la demanda. Bien, metámosle, ¿no? Digo, armemos uno sobre esto. Mi organización necesita ver cuáles son los 5 sistemas de MRB que hay y ver cómo podemos encontrar algo con 5 indicadores que nos permitan pegarle derecho a la pelota y que entre y que sea gol, y después la picamos, hacemos chilena y todo eso, pero ahora necesitamos que entre la pelota. Digo, esa discusión, este espacio es para esas discusiones. No tenemos que convencer a nadie de nada. Este es un espacio para traer interrogantes, para traer lo que no sabemos, traer qué es lo que no tenemos ni idea cómo abordar, y qué es lo que nos proponemos de manera colaborativa, encarar juntos y pagar el costo de oportunidad más rápido, más fácil y poder ampliar nuestro impacto. La invitación está abierta. Esto es un espacio de todos, no es un espacio nuestro, de otros. La agenda la hacemos en función de lo que nos van diciendo los distintos miembros. Así que nada, pensemos juntos cómo utilizar este espacio. Y también un dato no menor, ayúdenos a pensar cómo mantenemos la sostenibilidad de esto. Porque hasta ahora le estamos sacando una plata a un proyecto de los alemanes, de Fundación Bariloche, que creo que los alemanes no se dan cuenta que están financiando esto, pero tenemos que encontrar la manera entre todos de pasar la gorra y hacer que esto siga funcionando y siga expandiéndose para poder sostenerlo y utilizarlo para lo que a nosotros nos sirve. Gracias, Agus, perdón que no estaba en la agenda y entré intempestivamente, pero quería compartirles estos pensamientos y pedirles que se apropien de este espacio para utilizarlo para eso que planteaba Francisco recién, de saltar a billions muy rápido, a escala global y generar los diálogos que necesitamos para colaborar y hacerlo posible. Gracias. Gracias, Rorro. Sí, claro, esto es para romper esos silos de pensamiento que seguimos viendo, así que todo, todo es bienvenido y sobre todo si está direccionado a generar esos lenguajes multisectoriales, ¿no? Así que desde que la taxonomía que hicieron Gilad y Page se pueda entender mejor por tomadores de decisión, por ejemplo, por otros actores que no sean específicamente Nature Tech, hasta la plataforma que venimos pensando con Facu de Globant o esto que surge ahora de por qué no terrazos en el Gran Chaco Americano, bueno, otros divagues en los términos que dice Giselle que son muy importantes, ¿no? De permitirnos pensar out of the box. Así que, bueno, muchas gracias por la participación hoy y los que estuvieron en casi todo el año, también agradecerles. Y bueno, esperemos el año que viene regresar con todo y que haya, bueno, este apoderamiento que decía Rodrigo de la comunidad de generar estos intercambios que creo que todos estamos de acuerdo que las soluciones están ahí, pero por alguna razón siempre sucede o tiende a suceder que nos juntamos por sectores, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de romper y de transformar desde NBS Hub. Así que agradecerles, no sé si hay alguien más quiere hacer una reflexión final. Después le vamos a pasar el video que está grabado y una nota, como siempre, en la página. Eh, Así que bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos, chao. Gracias. Chao, Chao, chao. Gracias chao. a todos. Saludos.